¿Qué tal? Buen día, chicos y chicas de cuarto año del Huergo. Seguimos hoy leyendo el Martín Fierro. La clase pasada vimos los primeros tres cantos del texto. Vimos que cada canto tenía una especificidad temática, que tenía una función en la estructura del texto. Eso se va a repetir en el resto de la obra, ¿sí? Digo, para que vayan también pensando en esos términos. Cada uno de los cantos va a tener una temática propia y algo que va a motorizar, va a ir articulando las partes del texto, ¿no? Las partes de la historia de Martín Fierro. Como ustedes recordarán, en la primera parte hago como una especie de escenas del capítulo pasado. En los primeros tres cantos vimos en el primero esta especie de introducción. Yo les hablé además sobre la importancia de las alusiones, esas especie como de alusiones cultas, por un lado, y también a alusiones a tópicos propios de la gauchesca, ¿no? Y me parece que eso es importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta porque tiene que ver con esta especie de doble carácter que tiene el texto, ¿no? Por un lado, un texto culto me refiero en el sentido que sus recursos técnicos están muy trabajados, y por otro lado, que perteneciente a la clase popular, ¿no? Esa especie como de cuestión medio anfibia que también compartía el propio José Hernández, su autor. En el primero, entonces, tiene por función caracterizarnos el tiempo y sobre todo el personaje, ¿no? En el que se va a centrar la historia, que es este Martín Fierro. Este tipo que es un cantor, esa es su gracia. En el segundo canto tenía por objeto el autor mostrarnos cómo era la vida antes de Fierro, ¿sí? Eso que yo les decía, el locus amoenus, ¿no? El lugar del amor, el lugar amable. Eso le sirve a Hernández para que se note más el contraste entre lo que era la vida de Fierro antes y lo que es después de toparse con las autoridades que lo mandan a cumplir esa especie como de servicio militar a la frontera, ¿sí? En el tercer canto, que fue lo último que vimos ya cómo fue la arriada, ¿no? Esta especie como de racia que lo terminó colocando a él en esta especie de disyuntiva en la que estaban los gauchos, que era entre ir a la frontera con el indio. Hablamos un poco de qué significaba en ese momento eso, y la otra opción era ir a la guerra, ¿sí? A la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, que fue un enorme matadero de gente. Digo, para que vean que atrás de esa opción no hay más que muerte y dolor de un lado y muerte y dolor del otro, ¿no? Bien. También en el tercer canto nos caracterizó cómo era ese servicio que había ido a cumplir, cómo se suponía que era y cómo le habían dicho que era, que iba a ser por 6 meses, que iba a ser un servicio rentado. Resulta que ya pasó un año y él está ahí, dice, ni siquiera cumple una función efectiva en contra de manteniendo a los indios a raya del otro lado de la frontera, porque no tenían ni armas ni nada, sino más bien estaban siendo como una especie de trabajo esclavo de los altos cargos, de los cargos jerárquicos del ejército. Yo les dije también, y acá ustedes pudieron empezar a notarlo en este tercer canto, empieza como el sistema de denuncias que significa Fierro, ¿no? Por un lado, la denuncia principal, que tiene que ver con las políticas estas sarmientinas de exterminio, del indio. Por otro lado, una serie como de denuncias subsidiarias, como de segundo grado, ¿no? Hablamos de la votación, hablamos el mal estado en el que se encontraban los fortines de la frontera. Y hablamos también de esta cuestión del trabajo esclavo. Esta especie como de sistema de denuncias concatenadas va a continuar largo y tendido en el texto. Es una de sus marcas de origen, ¿sí? Bien, eso entonces sobre lo que vimos la clase pasada. Vamos a continuar entonces a partir del capítulo del canto 4, en el que Fierro sigue todavía en la frontera, sigue en el fortín.
Seguiré esta relación, aunque pachorizo es largo. El que pueda, hágase cargo, cómo andaría de matrero, después de salvar el cuero de aquel trance tan amargo. ¿Se acuerdan? Lo último que le había pasado era el encuentro con el malón, ¿sí? Nos había caracterizado cómo era la relación con los indios, que tenía ciertos grados de tensión, pero no es sino hasta ese encuentro con el malón que nosotros percibimos la gravedad del conflicto y el hecho de que Fierro se salva, según mismo dice él, ¿no? Por un pelito nomás, ¿no? Tiene ese encuentro específico con el indio, con el hijo del cacique, en el que casi muere. Del sueldo, nada les cuento, porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres. Nunca llegaban los cobres que se estaban aguardando. Y andábamos de mugrientos que el mirar nos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres, por Cristo. En mi perra vida he visto una miseria mayor. Del sueldo dice, ni hablar, nadie sabía nada, nosotros de vez en cuando nos solíamos quejar, pero no había ninguna novedad. Recuerdan, era un servicio rentado, ¿sí? Yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca. Mis trapos solo pa' yesca me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. La yesca es con lo que se prende el fuego, ¿sí? Es como decir que no servían para nada, servían nada más que para quemarse. Ya no tenía nada. ¿Se acuerdan que se había ido con todo? Todos sus bienes más preciados los había llevado a la frontera con él, ¿no? Y ahora no le quedaba absolutamente nada. Poncho, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo amigo en los cantones fue quedando poco a poco. Ya nos tenían medio locos la pobreza y los ratones. Solo una manta peluda era cuanto me quedaba. La había agenciado la taba y ella me tapaba el bulto. Yaguané que allí ganaba no salía ni con indulto. Dice, le quedaba solamente una manta peluda que se había ganado a la taba. La taba era un juego de azar que consistía en hacer una serie de apuestas a partir de un hueso de vaca. Yo hago así, pero me parece que es más grande. El hueso de vaca. Depende, apostaba de qué lado caía, si caía en la parte, si caía cóncavo o caía convexo. Seguramente no con esas palabras. No hablan de cóncavo y convexo, quizás. Pero un juego así muy simple que se les servía para apostar. Recuerden que parte también de la cultura gaucha tenía que ver con las apuestas, ¿no? Eso ya lo vimos cuando hablaba del caballo. ¿Se acuerdan que decía que él había ganado mucha plata con el caballo que había llevado a la frontera, un moro, un caballo negro, muy importante que le había hecho ganar muchas carreras, ¿no? Y pa' mejor, hasta el moro se me fue entre las manos. No soy lerdo, pero hermano, vino el comendante un día diciendo que lo quería para enseñarle a comer grano. Le llevaron hasta el caballo, dice, ¿sí? El comandante dice, yo no soy, tampoco soy un tarado, ¿no? Pero dice que vino el comandante un día y se lo llevó para que el caballo se acostumbre a comer grano, ¿no? Los caballos en general pastaban pasturas, valga la redundancia, pero se suponía que los mejores comían grano. O sea, le robaron todo lo que no se le gastó, lo perdió, se lo robaron. Afigúrese cualquiera la suerte de este su amigo, a pie y mostrando el ombligo, estropeado, pobre y desnudo, ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo. Ansí pasaron los meses y vino el año siguiente, y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. Adrede parece todo para aburrir a la gente. Fíjense, ya van 2 años, ¿sí? Que está en la frontera. Eran 6 meses y pagos, ¿no? Ahora ya van 2 años y no vio un cobre y está viviendo en la última de las miserias. No teníamos más permiso ni otro alivio la gauchada que salir de madrugada cuando no había indio ninguno, campo afuera a hacer boleadas, desocando los reyunos. Lo único que tenían para aliviarse era salir a bolear, a tirar las reses que estaban sueltas, que no eran de nadie, ¿sí? Y que ahí íbamos, o sea, para después venderlas, ¿no? O sea, era lo único con lo que podían ganarse la vida. Y que ahí íbamos al cantón con los fletes aplastados, con los caballos muy cansados, pero a veces medio aviados con plumas y algunos cueros, que ahí nomás con el pulpero los teníamos negociados. Fíjense, ¿no? Entonces, esas reses que iban y boleaban, salvajes, que iban y boleaban, ellos después iban y las negociaban con el pulpero. El pulpero era, por supuesto, el dueño de la pulpería. Hablamos sobre la pulpería, institución central de la ruralidad argentina del siglo XIX.
Ahora, dentro del sistema, del enorme sistema de denuncias que significa Fierro, ahora va a describir algunas cuestiones vinculadas a la pulpería que son también una forma de denunciar, ¿sí? La forma en la que la pulpería estaba, en cierta medida, amañada, o sea, había negociado con las autoridades de los fortines también para hacer sus propios negociados, ¿sí? Era un amigo del jefe, el dueño de la pulpería, ¿no? Era un amigo del jefe que con un boliche estaba. Yerba y tabaco nos daba por la pluma de avestruz y hasta le hacía ver la luz al que un cuero le llevaba. Solo tenía 4 frascos y unas barricas vacías y a la gente le vendía todo cuanto precisaba. A veces creía que estaba allí la proveeduría. Ah, pulpero habilidoso, nada le solía faltar. Aijuna y para tragar tenía un buche de ñandú. La gente le dio en llamar el boliche de virtud. Aunque es justo que quien vende algún poquito muerda, tiraba tanto la cuerda que con sus 4 limetas él cargaba las carretas de pluma, cueros y cerda. Dice, yo entiendo que también es justo que el que venda se quede con una parte. Dice, pero se le iba la mano, ¿no? Él se llevaba todo y no nos dejaba nada. Nos tenía apuntados a todos con más cuentas que un rosario, cuando se anunció un salario que iban a dar o un socorro, pero sabe Dios qué zorro se lo comió al comisario. Todos le debían, a eso lo de apuntado a la cuenta es que todos le debían dinero, le debían cosas al pulpero que se iban llevando a cuenta, ¿sí? Dice, y todos tenían un montón más cuentas que un rosario, ¿no? Tenían más cuentas que debían muchísimo cuando les anunciaron que finalmente les iban a pagar. Pues nunca lo vi llegar al salario, ¿no? Y al cabo de muchos días, en la misma pulpería dieron una buena cuenta, que la gente muy contenta de tan pobre recibía. Sacaron unos sus prendas que las tenían empeñadas por sus viudas atrasadas, dieron otros el dinero, al fin de fiesta el pulpero se quedó con la mascada. Pagaron, dice, finalmente. La mayoría les sirvió para sacar algunas cosas que tenían empeñadas. ¿Saben lo que es el empeño, no? Cuando uno deja algo y le dan deja algo como en cuidado y le dan un dinero que si uno no devuelve, eso después se vende. No sé si lo expliqué demasiado claramente. Cualquier cosa lo buscan en internet. Dice, en definitiva, el único que sacó tajada de ese pago fue el pulpero, ¿sí? Ninguno de ellos vio el dinero, ¿no? Yo me recosté a un horcón, dando tiempo a que pagaran, y poniendo buena cara, estuve haciéndome el pollo, a esperar que me llamaran para recibir mi bollo. Dice, yo estuve ahí tranquilo, esperando que me llamaran para pagarme. Pero ahí me pude quedar, pegado para siempre al horcón. Ya era casi la oración y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba y me entró comezón. Dice, pero empezó a pasar el tiempo y me di cuenta que nadie me llamaba, ¿sí? Ya era la tarde, la hora de la oración, las 7, y nadie me llamaba. Empecé a preocuparme. Para sacarme el entripao, se la duda, vi al mayor y lo fui a hablar. Yo me lo empecé a atracar y como con poca gana le dije, tal vez mañana acabarán de pagar. ¿Qué mañana ni otro día? Al punto me contestó. La paga ya se acabó. Siempre has de ser animal. Me reí y le dije, yo no he recibido ni un real. No le pagaron nada, ni un real, ni un peso, ¿no es cierto? No le pagaron. Dice, a mí no me pagaron. Y el otro le dice, pues ya terminaron de pagar. Se le pusieron los ojos que se le querían salir. Y ahí nomás volvió a decir, comiéndome con la vista, ¿y qué querés recibir si no has de entrado en la lista? Esto sí que es amolar, dije yo para mis adentros. Van 2 años que me encuentro y hasta ahora he visto ni un grullo. Dentro en todos los barullos, pero en las listas no dentro. El tipo le dice, ¿pero qué querés recibir si no estás en la lista? En la lista de los que cobran. Y Fierro piensa para sus adentros. Fíjese que lo piensa, no lo dice, ¿no? Piensa para sus adentros. Pero qué barbaridad, dice, al final estoy en todos los quilombos, pero resulta que cuando hay que pagar, no, ahí en esa lista no estoy. Mi hijo está gritando. Espero que no se escuche en el video porque debe quedar medio raro. Yo hablando y atrás unos gritos descomunales. Vi del pleito mal parado y no quise aguardar más. Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar y reculando para atrás me la empecé a retirar. Supo todo el comandante y me llamó al otro día diciéndome que quería averiguar bien las cosas, que no era el tiempo de rosas, que ahora a Naides se debía.
Dice, bueno, entonces vi que la situación iba mal para mí y me di cuenta que pelear con la autoridad no tenía sentido y se hizo, el boludo se cayó y se fue, ¿no? Pero al día siguiente lo llamó el comandante. El comandante le dijo, este no es el tiempo de rosas, ¿no? El tirano, evidentemente, de la literatura argentina del siglo XIX. Dice, ahora no se le debe a nadie, así que hablemos, a ver, sobre esto. Llamó al cabo y al sargento y empezó la indagación. Si había venido al cantón en tal tiempo o en tal otro, y si había venido en Potro, en Reyuno o en Redomón, en qué había llegado. Y todo era alborotar, al ñudo y hacer papel. Conocí que era pastel para engordar con mi guayaca, mas si voy al coronel, me hacen bramar en la estaca. Dice, me di cuenta que me estaban boludeando, ¿sí? Me hacían todas esas preguntas, pero no iba a pasar nada. Dice, si finalmente iba y me quejaba, me iban a hacer bramar en la estaca, le iban a pegar, ¿se acuerdan? Hablamos de la estaca la clase pasada, ¿no? La estaqueada. Ah, hijos de una, la codicia, ojalá les ruempa el saco. Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado y lo tienen de delgado, más ligero que un guanaco. ¿Pero qué iba a hacerle yo, charabón en el desierto? Más bien me daba por muerto para no verme más fundido y me les hacía el dormido, aunque soy medio despierto. Y se me hacía el boludo, aunque en realidad soy bastante vivo, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo en esa situación? Bien, entonces en el canto 4 tenemos la descripción del fortín, seguimos con la descripción del fortín y esta circunstancia particular que tiene que ver con el hecho de que de las promesas que le habían hecho, para que veamos que no se cumple ninguna, ¿no? O sea, no fueron 6 meses, ya van 2 años, y no era un servicio pago, ¿sí? La estaba pasando recontra mal, ya no tenía nada absolutamente, dice, iba desnudo prácticamente, y la única vez que pagaron, a él justo, da la casualidad, no estaba en la lista, ¿sí? Canto quinto, vamos a ver cómo sigue esto. Yo andaba desesperado, aguardando una ocasión que los indios un malón nos dieran y entre el estrago, hacérmele cimarrón y volverme pa' mi pago. Dice, ya ahí había tomado la decisión de que cuando entrara un malón me iba a ir, ¿sí? Me iba a fugar, iba a ser desertor. Aquello no era servicio ni defender la frontera, aquello era ratonera, que es más gato el más fuerte, era jugar a la suerte con una taba culera. Dice, eso no era no prestaba ningún tipo de servicio, no estaba defendiendo la frontera, eso no era más que una trampa, ¿no es cierto? Y jugar a la suerte con una taba culera, la taba, el hueso del que hablábamos el otro día, trucada. Allí tuito va al revés. Los milicos se hacen peones y andan por las poblaciones emprestados para trabajar. Los rejuntan para pelear cuando entran indios ladrones. Yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancia y peones en abundancia y majadas y rodeos. He visto negocios feos a pesar de mi ignorancia. Y colijo que no quieren la barunda componer. Para esto no ha de tener el jefe, aunque esté de estable, más que su poncho y su sable, su caballo y su deber. Dice, bueno, he visto toda esta situación, la forma en la que se trabaja en la frontera y lo que hace que dice, profundamente corrupta, ¿no? Todo lo que la corrupción que denuncia. Y me doy cuenta que en realidad no quieren resolver esta situación, porque no haría falta más que la voluntad de alguien que dice, un jefe, que más que su poncho, su sable, su caballo y su deber, dice. Si realmente quisieran hacer las cosas de otra manera, las harían. Ancina, pues, conociendo que aquel mal no tiene cura, que tal vez mi sepultura, si me quedo, iba a encontrar, pensé en mandarme mudar como cosa más segura. Y pa' mejor una noche, qué estaqueada me pegaron. Casi me descoyuntaron por motivo de una gresca. Aijunas y me estiraron lo mismo que huasca fresca. Fíjense, ¿no? Para colmo, de esta situación, él ya había tomado la decisión de que cuando entrara un malón, iba a aprovechar el lío para desertar, y para colmo de males, dice, una noche le pegaron una estaqueada, ¿no? Esta forma decíamos que es una forma también de tortura, que desgraciadamente llegó hasta bien entrado hasta el siglo XX. Dicen que los soldados de Malvinas también los castigaban con esta metodología. Casi lo descoyuntaron, ¿se acuerdan que la estaqueada tenía que ver con esto de irle separando los miembros? Casi le descoyuntaron, le sacaron los miembros por motivo de una pelea. Ahora vamos a hablar entonces de eso, que va a ser uno de los grandes, el gran tema de este canto.
Jamás me puedo olvidar lo que esta vez me pasó. De entrando una noche yo al fortín, un enganchado que estaba medio mamao allí me desconoció. Dice, nunca me voy a olvidar lo que me pasó. Una vez entrando al fortín a la noche, uno de los centinelas, de los guardias, que estaba medio borracho, no lo reconoció. ¿Sí? En que todas las historias de los gauchos siempre los problemas se originan cuando están en pedo. Ustedes lo van a ver, después en el libro se repite una y otra vez esta problemática, ¿sí? Era un gringo tan bozal que nada se le entendía. ¿Quién sabe de dónde sería? Tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Dice, bueno, este que estaba ahí de centinela era un gringo. ¿Recuerdan? Hablamos un poco sobre la acepción de qué significaba gringo en el siglo XIX. En este caso particular se refiere, dice, era papolitano, era napolitano, era italiano, ¿sí? Este gringo. Si no se le entendía nada. Fíjense cómo acá el problema con el gringo, con el centinela, va a pasar justamente por un problema idiomático, ¿sí? El problema va a ser que es un problema que no se entiendan, en definitiva. Acá también Hernández otra vez quiere señalar que uno de los grandes problemas uno de los problemas que vuelve al gaucho un individuo incivilizado, en los términos de Sarmiento, es el hecho de que son ignorantes, de que no han tenido ningún tipo de educación, ¿sí? Por eso van a ver el malentendido que se suscita en relación a lo que él dice y el otro entiende, y a lo que el otro dice y él entiende, ¿no? Estaba de centinela, el gringo, y por causa del peludo, del pedo que tenía, verme más claro no pudo, y esa fue la culpa toda. El bruto se asustó al ñudo y fui el pato de la boda. Dice, como estaba borracho, no se dio cuenta y se asustó, ¿no? Que cuando me vio. Cuando me vio acercar, ¿qué embébore? Preguntó. ¿Qué víboras? Dije yo. Agarto, me pegó el grito. Y yo dije despacito, más lagarto serás vos. Fíjense, ¿no? El otro le pregunta quién vive. ¿Quién vive? Es una forma habitual de referirse en este tipo de lugares, ¿no? En los ejércitos y demás. Quien vive tendría que haber contestado, supongo que alguna frase que estuviese acordada. Pero se lo dice en italiano, ¿qué vívore, perdón. Y el que le contesta el otro, ¿qué víboras? ¿Sí? Fíjense que todo el problema, la discusión se suscita en una cuestión idiomática, ¿sí? Y esto, otra vez, lo que marca es la profunda ignorancia también del gaucho. Bueno, y por supuesto del gringo, ¿no? Agarto, me pegó el grito, yo dije despacito, más lagarto serás vos. Ahí nomás, Cristo me valga, rastrillar el fusil siento, arrastrarlo, me agaché y en el momento el bruto me largó un chumbo. Mamá me tiró sin rumbo, que si no, no cuento el cuento. Dice, ahí nomás el tipo levantó el arma y me disparó, levantó el fusil y me disparó. Dice, por suerte como estaba en pedo, no me pegó. Por de contado con el tiro se alborotó el avispero, los oficiales salieron y se empezó la función. Quedó en su puesto el Nación y yo fui al estaqueadero. Dice, entonces ahí con el tiro vinieron todas las autoridades. Dice, y empezó el espectáculo. Quedó en su puesto, el guardia quedó en su puesto y él fue al estaqueadero, ¿no? A que lo torturaran. Entre 4 bayonetas, perdón, me tengo que traer agua cuando hablo tanto. Entre 4 bayonetas me tendieron en el suelo. Vino el mayor medio en pedo y allí se puso a gritar, pícaro, te he de enseñar a andar declamando sueldos. Fíjense, ¿no? Viene el mayor, que estaba también borracho, por supuesto, como están todos, evidentemente, en este libro. ¿Y qué es lo que le dice? Que en el fondo lo que lo van a castigar es por haber reclamado el sueldo, ¿no? En el canto anterior. De las manos y las patas me ataron 4 cinchones. Les aguanté los tirones sin que un ay se me oyera. Y al gringo la noche entera lo harté con mis maldiciones. Yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera, gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo, ni siquiera se sabe subir a un caballo. Se creerá al mandar a un gringo que nos manda alguna fiera. Ahora viene la parte en la que va Fierro va a despotricar contra los gringos a los que mandan a la frontera, ¿sí? No hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, no sirven ni para carnear, y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reses se les querían arrimar, ¿no? O sea, no sirven para nada, no sirven ni para ensillar al caballo, ni siquiera para voltear para carnear a las reses, porque una vez que estaban volteadas tampoco querían acercárseles. Y lo pasan sus mercedes, lengüeteando, pico a pico, o sea, tomando alcohol,
hasta que viene un milico a servirles el asado. Y eso sí, los delicados parecen hijos de rico. Si hay calor, ya no son gente. Si hiela, todos tiritan. Y si usted no les da, no pitan por no gastar en tabaco. Y cuando pescan un naco, unos a otros se lo quitan. Bueno, se quejan de todo, ¿no? Se quejan de que hace calor, se quejan de que hace frío, son tacaños, y si pueden, se roban las cosas. Cuanto llueve, se acoquinan como el perro que oye truenos. ¿Qué diablos? Solo son buenos para vivir entre maricas. Y nunca se andan con chicas para alzar ponchos ajenos. Otra vez con la idea de que roban, ¿no? Fíjense la utilización de la palabra maricas. Fíjense cómo cambió también la percepción de eso. Bueno, quiero creer que cambió. Pa' bichar son como ciegos. Ni hay ejemplo de que entiendan. No hay uno solo que aprienda al ver un bulto que cruza a saber si es avestruza, si es jinete o hacienda. Dice, no sirven ni para mirar, ni para centinelas. Dice, no hay forma de que entiendan, por más que uno les explique. Cuando ven algo a la lejanía, a la noche, no hay forma de que logren distinguir si se trata de un avestruz, de un jinete o una vaca. Si salen a perseguir, después de mucho aparato, tuitos se pelan al rato y va quedando el tendal. Esto es como en un nidal echarle huevos a un gato, ¿sí? Otra vez esta parte. Entonces en el canto 4 aparece otra vez la descripción del fortín, está el episodio del sueldo, en el canto 5 vamos. Está la descripción del fortín, las formas corruptas, ¿no es cierto? Todas estas corruptelas a las que hacía mención, y la pelea con el gringo y la estaqueada, ¿sí? Y otra vez, ¿no? Fíjense cómo se arma esta especie de entretejido de denuncias en el texto, ¿no? Vamos a leer el canto 6. Vamos entrando recién a la parte más sentida, aunque es todita mi vida de males una cadena. A toda alma dolorida le gusta cantar sus penas. Se empezó en aquel entonces a rejuntar caballada, a reunir la milicada teniéndola en el cantón para una despedición a sorprender a la indiada. Nos anunciaban que iríamos sin carretas ni bagajes a golpear a los salvajes en sus mismas tolderías, que a la vuelta pagarían licenciándolo al gauchaje. Bien, acá aparece algo interesantísimo. Decíamos, Fierro es un libro de tremenda actualidad para la época en la que se escribió, quiero decir, por supuesto ahora para nosotros es prácticamente un documento histórico, además de por su valor literario, pero para la época hablaba de las cosas que estaban sucediendo aquí en el aquí y el ahora de ese espacio, ¿no? Fíjense acá de lo que está hablando Fierro en esta parte es, en definitiva, dicen, bueno, se empezó a revolotear la cuestión y empezaron a juntarse los milicos y decir que íbamos a ir a cruzar la frontera, en vez de esperar a los indios de este lado, cruzar las fronteras e ir a golpear, dice, literalmente, a los salvajes directamente en sus tolderías, directamente en sus poblaciones. Esas eran como una suerte de expediciones, que a la vuelta los iban a licenciar al gauchaje, ¿sí? Les iban a dar finalmente la baja que ya lleva, vamos a ver, pero 3 años, ¿sí? ¿De qué está hablando acá? Nada más y nada menos que de las campañas del desierto, ¿sí? Que las primeras se empiezan a organizar para este momento. Insisto, en el cambio de paradigma, en vez de esperar, van a buscar. ¿Recuerdan ustedes? Eso lo deben haber visto en tercer año cuando viene Historia Argentina, que cómo se articula la serie de campañas del desierto con el proyecto oligárquico que se está estableciendo para este momento en la República Argentina, ¿no? Las campañas del desierto incluían esta anexión de terrenos, o sea, iban a matar a los indios nada más que porque se querían quedar con el terreno, no es que simplemente quisieran por genocidas nomás, ¿no? Iban porque querían quedarse con ese terreno. Ese terreno que en la enorme mayoría de los casos no pasó a manos fiscales de la República Argentina, sino a manos privadas, ¿sí? Eso es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y es interesantísimo porque es en realidad total y absolutamente contemporáneo de Martín Fierro, ¿sí? Está hablando de algo que sucede en el aquí y el ahora del texto. Que en esta despedición tuviéramos la esperanza que iba a venir sin tardanza, según el jefe contó, un ministro, qué sé yo, que le llamaban Don Ganza. Don Ganza es Martín de Gainza, el de la calle del Huergo, ¿sí? ¿Quién era Martín de Gainza? Era ministro
no me acuerdo si ministro del Interior o ministro de Guerra, y fue justamente el encargado de organizar las primeras campañas del desierto. Digo, es algo que está pasando en el momento en el que se publica el libro, en 1872. Que iba a reunir el ejército y tuitos los batallones y que traía unos cañones con más rayas que un contín. Pucha, las conversaciones por allá no tenían fin, ¿no? Había muchas promesas, todo era promesas de que iban a estar, que finalmente también de esta manera ellos se iban a librar, ¿no? Del servicio. Pero esas trampas no enriedan a los zorros de Milaya. Que el ministro venga o vaya, poco le importa a un matrero. Yo también dejé las rayas en los libros del pulpero, pero a mí con eso no me cagan, dice Fierro. Que el ministro venga o vaya, a la gente que está en la base de la pirámide social poco lo afecta, ¿sí? Nunca fui gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo, que soy un hombre que Cristo, que nada me ha acobardado, y siempre salí parado en los trances que me he visto. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo, y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que es subir, también el mucho sufrir suele cansarnos, barajo. En medio de mi ignorancia conozco que nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo, a según los tiempos andan, pero también los que mandan debieran cuidarnos algo. Una noche que reunidos estaban en la carpeta, empinando una limeta, otra vez tomando, el jefe y el juez de paz, yo no quise aguardar más y me hice humo en un sotreta. ¿Qué hizo entonces? Esperó una noche que los dos jefes estaban emborrachándose y se escapó. No esperó ni siquiera el malón, ¿sí? Se escapó antes de eso. Para mí el campo son flores dende que libre me veo. Donde me lleva el deseo, allí mis pasos dirijo, y hasta en las sombras de fijo, que a donde quiera rumbeo. Entro y salgo del peligro sin que me espante el estrago. No aflojo al primer amago, ni jamás fui gaucho lerdo. Soy para rumbear como el cerdo y pronto caía mi pago. Observan, ¿no es cierto? Entonces, se va, observen esa parte, ¿no? Desde que me siento libre, para mí el campo son puras flores. Recuerden que una de las ideas también de Hernández con este texto es plantearnos cómo el gaucho es un tipo que vive en una especie como de comunión permanente con la naturaleza, ¿sí? Es como una especie de, un poco a la manera de lo bien del romanticismo, ¿no? Esta especie como de el buen salvaje sería. Vive en comunión perfecta con la naturaleza, se entiende con la naturaleza en un uno a uno. Bien, entonces se fugó, dice, y hice como el chancho, volví para mi pago, volví para mi casa. Volvía al cabo de 3 años pasaron, eran 6 meses, 3 años, eran 6 meses de un servicio pago, 3 años nunca le dieron nada. Volvía al cabo de 3 años de tanto sufrir al ñudo, al pedo, ¿no? Resertor, pobre y desnudo, a procurar suerte nueva, y lo mismo que el peludo, enderecé pa' mi cueva. Recuerden otra cosa, ¿no? Estoy interrumpiendo mucho, pero a mí me parece que si yo leo simplemente, muy probablemente ustedes no entiendan nada. Tengo la dificultad de que no cuento con poder mirarles a la cara y saber si me están siguiendo o no, lo cual es un problema para mí. Así que todo tengo que inferirlo en relación a otras veces que di este texto con otros alumnos, que a lo mejor no es el caso de ustedes, ¿no? Pero quería decir esto. Fíjense que hay algo que no nos tiene que pasar, no se nos tiene que pasar por alto. Él vuelve a su casa, ahora vamos a ver en qué condiciones, pero lo más importante es que vuelve como un desertor. Un desertor es un delincuente, ¿sí? No es cualquier delincuente. Un desertor es alguien que paga con su vida, quiero decir, si lo agarra, si uno deserta de una guerra, puede aplicársele la ley marcial y pueden matarlo, ¿no? Él vuelve como un desertor, pobre y desnudo, dice, no tiene nada de lo que tenía. Enderecé pa' mi cueva. No hallé ni rastro del rancho, solo estaba la tapera. Por Cristo, si aquello era para enlutar el corazón, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿Quién no sentirá lo mismo cuando ansí padece tanto? Puedo asegurar que el llanto como una mujer largué. Ay, mi Dios, si me quedé más triste que el Jueves Santo. Llega a la casa, finalmente, y encuentra que no ha quedado nada. Desde la casa, el rancho que él tenía, no ha quedado absolutamente nada. Solamente quedó una tapera, uno de los costados, y nada más. Todo el resto de las cosas, desde su mujer y sus hijos, hasta sus posesiones materiales, no ha quedado nada, ¿sí?
ahí el personaje se derrumba por completo, ¿sí? Piensen, vivió 3 años esperando el momento, ansiando el momento de volver a ese lugar fantasiado que estaba en el canto 2, de volver a ese locus amoenus donde todo era alegría y felicidad, y cuando vuelve no hay nada, ¿sí? Sin el dramatismo de esta parte que a lo mejor pasa demasiado rápido, quizás en el texto podría pasársenos inadvertido. Sin el dramatismo de eso, no se entiende el devenir del personaje, en qué se va a convertir el personaje después. Sigo. Solo se oían los aullidos de un gato que se salvó. El pobre se guareció cerca en una vizcachera. Venía como si supiera que estaba de vuelta yo. El único que quedó fue un gato. Dice que cuando lo vio venir salió a recibirlo. Quizás el gato, por lo menos para mí, como agiganta un poco la idea de la idea enorme de la pérdida, ¿no? De que este personaje ya no le ha quedado nada en la vida. También, quizás estoy hablando un poco demasiado fino, pero también esto puede pensarse como una alusión. Vieron que hablábamos de los textos clásicos, de la Ilíada y la Odisea. En la Odisea, cuando Odiseo finalmente, después de 20 años, logra volver a Ítaca, Odiseo, ¿se acuerdan? Va a la guerra de Troya, ¿no? Después lo vamos a ver, vamos a ver un cuento, no vamos a leer ese texto, pero vamos a leer un cuento que alude a esto. Va a la guerra de Troya, tiene que volver. En la guerra de Troya está 10 años, demora otros 10 años en volver a Ítaca, que quedaba relativamente cerca, pero le pasa de todo, de ahí nuestra idea de hoy qué odisea que ha vivido esa persona. Finalmente, cuando logra llegar a Ítaca, Ítaca es un quilombo, él tiene que recuperar el trono y nadie lo reconoce. El único que lo reconoce es su perro, ¿sí? El perro que lo está esperando, es una escena para mí muy conmovedora, probablemente de las más conmovedoras de la Odisea, porque el perro lo está esperando, nadie lo reconoce, nadie se da cuenta de que Odiseo es Odiseo, está vestido como si fuese un andrajoso, un harapiento, y el perro cuando lo ve, que es un perro viejísimo, se levanta, mueve la cola, se acerca a él, ¿no? Y se muere, ¿no? Como que lo estaba esperando para morirse. Bueno, acá sin que se muera el gato, la alusión es una alusión culta, sin lugar a dudas, después de la odisea que tiene que vivir también Martín Fierro para llegar a su hogar, lo único que hay, el único que está para reconocerlo es el gato, ¿no? Al irme dejé la hacienda, que era todito mi haber. Pronto debíamos volver, según el juez prometía, y hasta entonces cuidaría de los bienes la mujer. Dice, cuando me fui dejé todo, dejé mis animales, o sea, sus vacas, sus caballos, su mujer, sus hijos, su casa. Dice, se supone que lo iba a cuidar mi mujer, ahora no hay absolutamente nada. Me dijeron, le habían dicho también a ella que era por un periodo corto. En el texto van a ver ustedes que hay como una... En el texto que les mandé, que les subí yo también creo, hay unas líneas de puntos. Eso es porque es una indicación para que... Vieron que es un texto que en realidad está pensado para ser cantado. Ahí viene como una especie de solo de guitarra. Ahí viene como una solo de guitarra. ¿Por qué? Porque el personaje está en su peor momento, ¿sí? Es como una especie de momento de total y absoluto recogimiento del personaje. Vamos a ver algunas cosas después sobre eso. Después me contó un vecino que el campo se lo pidieron a la mujer. La hacienda se la vendieron para pagar arrendamientos y qué sé yo cuántos cuentos, pero todo lo fundieron. Los pobrecitos muchachos, sus hijos, ¿no? Entre tantas aflicciones, se conchavaron de piones. ¿Más que iban a trabajar si eran como los pichones sin acabar de emplumar? Dice, bueno, la mujer al final tuvo que vender todo porque ya no tenían con qué vivir, dice, y los hijos se tuvieron que poner a trabajar como peones, ¿no? Van a ver que la idea, el dolor de Fierro está centrado no tanto quizás en sus posesiones materiales, sino en haber perdido sobre todo a sus hijos. Ahora va a venir una parte donde se lamenta por eso. En la parte 2, en la vuelta, Fierro se reencuentra con sus hijos. Por eso también era importante esta parte, ¿no? Es como una especie de nexo entre una parte y la otra, entre una mitad del texto y el otro. Por ahí andarán sufriendo, estaba pensando en sus hijos, y se empieza como a dar máquina, ¿no? Por ahí andarán sufriendo de nuestra suerte el rigor. Me han contado que el mayor nunca dejaba a su hermano. Puede ser que algún cristiano los recoja, por favor.
y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió. Me dicen que se voló con no sé qué gavilán, sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. Me dicen que le dijeron que se fue con otro tipo, ¿no? No es raro que a uno le falte, pero fíjense que él en ningún momento le reprocha a la mujer nada, ¿no? Entiende entiende que la mujer, que muy probablemente haya pensado que él estaba muerto, se haya ido con otro. No es raro que a uno le falte lo que a algún otro le sobre. Si no le quedó ni un cobre, sino de hijos un enjambre. ¿Qué más iba a hacer la pobre para no morirse de hambre? Tal vez no te vuelva a ver, prenda de mi corazón. Dios te dé su protección, ya que no me la dio a mí, y a mis hijos desde aquí les echo mi bendición. Como hijitos de la cuna, andarán por ahí sin madre, ya se quedaron sin padre y ansí la suerte los deja, sin naides que los proteja y sin perro que los ladre. Los pobrecitos tal vez no tengan han de abrigarse, ni ramada han de ganarse, ni rincón han de meterse, ni camisa que ponerse, ni poncho con que taparse. Ahí les digo, ¿no? Como que se da máquina con la idea de los hijos. Fíjense que en el colmo ya como de su sufrimiento y de su dolor, cambió la rima. ¿Vieron? De esta estrofa. En esta estrofa no es libre A, B, B, A, sino libre A. Todo el resto. ¿Vieron? Abrigarse, ganarse, meterse, ponerse, taparse. Tal vez los verán sufrir sin tenerles compasión. Puede que alguna ocasión, aunque lo vean tiritando, los echen de algún jogón para que no estén estorbando. Dice, ahí en el colmo ya del dolor, dice, se imagina que ni siquiera les van a dar cobijo, que se van a acercar a un fogón en una noche de frío y los van a echar para que no estén molestando. Y al verse ansina espantados como se espanta a los perros, irán los hijos de fierro con la cola entre las piernas a buscar almas más tiernas o esconderse en algún cerro. Mas también en este juego voy a pedir mi volada. A naides le debo nada, ni pido cuartel ni doy, y ninguno dende hoy ha de llevarme en la armada. Yo he sido manso primero, y seré gaucho matrero. En mi triste circunstancia, aunque es mi mal tan profundo, nací y me he criado en estancia, pero ya conozco el mundo. Está en medio de un dolor muy, muy grande el personaje, ¿sí? Está atravesando un momento muy oscuro. Ya, y está profundamente desilusionado. Recuerden que era también propósito de Hernández, lo vimos en el prólogo, hablar sobre esta especie como de espíritu pesimista que caracteriza a la cultura gaucha. Pesimista igual, o sea, dadas las circunstancias que le tocó atravesar a Fierro, no parece muy ridículo, ¿no? Su pesimismo, sino más bien esperable. Dice, bueno, ya no soy una persona, no soy la misma persona, ahora siento que conozco lo peor del mundo, fíjense, ¿no? Ahora sigue con eso. Ya le conozco sus mañas al mundo, le conozco sus cucañas, sé cómo hacen la partida, la enriedan y la manejan, deshaceré la madeja, aunque me cueste la vida. Otra vez acá cambió la rima, ¿vieron? Es A, libre, B, B, A. No, B, B, libre, de vuelta. Y aguante el que no se anime a meterse en tanto engorro, o si no, apriétese el gorro, o para otra tierra emigre, pero yo ando como el tigre que le roban los cachorros. Ahí pierde totalmente el sentido de la lucidez. Dice, yo estoy como enloquecido, estoy como el tigre que le roban los cachorros. Aunque muchos creen que el gaucho tiene un alma de reyuno, no se encontrará ninguno que no le duelen las penas, mas no debe aflojar uno mientras hay sangre en las venas. Así termina entonces el canto sexto, un canto crucial, es el canto, digamos, podríamos pensar que el canto bisagra entre una parte y otra del texto, ¿no? El canto, veo que el texto es como muy prolijo, 6 cantos de un lado, 7 del otro, van a ver. En esta parte del texto, finalmente, en este canto, finalmente Fierro sale del cantón, vuelve a la casa y se encuentra que no tiene nada. Hago un breve parate acá, acá vamos a cortar, hoy vamos a dejar de leer el canto 7, lo vamos a dejar para la próxima, pero les quería comentar justamente algunas cuestiones sobre esto. Vieron que hablábamos de las alusiones también cultas, ¿no? Esta especie como de terreno medio anfibio en el que se maneja Hernández entre la cultura popular y la alta cultura. Hablamos de los clásicos. Y acá justamente hay también una alusión a los clásicos, ¿no?
los textos clásicos en general, el héroe, el personaje, el protagonista, atraviesa por un momento muy difícil. Ese momento muy difícil tiene que ver con, es una prueba, ¿sí? Esa prueba, de esa prueba el personaje sale distinto. Es en la crítica a eso se lo llama catábasis. Catábasis porque significa literalmente descenso, ¿sí? Estamos en este momento entrando a la catábasis de Fierro. Fierro va a descender a las profundidades, no en este caso literales, pero sí a las profundidades de sí mismo, ¿sí? Saldrá probablemente o no reformado de esta situación, pero está entrando en un periodo, está cruzando al lado oscuro, diríamos, ¿sí? El concepto catábasis viene de la literatura clásica también, y volviendo a la Odisea, digo, que es como una especie de modelo también para entender esto. En la Odisea, como les decía antes, ¿no? Odiseo va a la guerra, es muy astuto, muy vivo, a él se le ocurre cómo vencer finalmente a los troyanos con el famoso caballo, que es idea de él. Odiseo es Ulises, ¿no? Para la cultura latina. Después los latinos le cambiaron el nombre y le pusieron Ulises, pero es el mismo personaje. Odiseo decide volver a la casa, tiene una serie de problemas. El principal problema se pelea con una criatura mitológica cuyo padre es Poseidón, y Poseidón le dice, no vas a volver a tu casa, y si llegas a tu casa va a ser después de muchas fatigas y muchos dolores. Eso efectivamente se cumple porque Odiseo, entre pitos y flautas, demora otros 10 años en volver a su casa, a Ítaca. Ya cuando lo secuestra una mina, entre miles de cosas que le pasan. Es un texto bárbaro, es el primer texto de aventura de la historia de la cultura occidental y probablemente de los más interesantes. Pero quiero decir con esto, hay un momento en el que Odiseo tiene que pasar por una prueba. Esa prueba es que tiene que descender al Hades. ¿Se acuerdan ustedes eso de primer año cuando vieron mitología? El Hades es el reino, el inframundo de la mitología griega, el lugar donde habitan Hades y Perséfone, el reino de los muertos. Odiseo tiene que descender al reino de los muertos y volver indemne para lograr llegar a Ítaca, ¿no? Esa es la condición que se le pone. Pero Odiseo baja al reino de los muertos y se empieza a encontrar con sus amigos que murieron en batalla, se empieza a encontrar con gente a la que quiso mucho y se empieza a encontrar incluso, ponele, con su madre, que murió mientras él no estaba. Eso le provoca un indecible dolor al personaje y decide, y por un momento zozobra, ¿no es cierto? Y duda entre volver a subir a la superficie, al mundo de los vivos, o quedarse ahí abajo, ¿no? Esa es la gran prueba, esa es la catábasis, el descenso. De ahí, de hecho, por eso se le dice descenso, ¿no? Porque Odiseo literalmente baja. En el caso de Fierro no es un descenso literal, es un descenso figurado, ¿no? Baja a las profundidades de sí mismo. Se supone que de ahí el héroe surge transformado, ¿sí? El héroe vuelve a subir, Odiseo o Fierro vuelve a subir de alguna manera transformado, cambiado. A nosotros todavía nos quedan unos cantos de catábasis de Fierro, le queda oscuridad por visitar. Recuerden que esto también obedece fundamentalmente al propósito general de Hernández, que tiene que ver con esta idea de los gauchos. Los gauchos que son delincuentes son efectivamente delincuentes, según Hernández, porque el Estado los ha maltratado, ¿sí? Los ha maltratado, los ha sometido a estos vejámenes, les ha quitado lo poco que tenían o lo mucho que tenían, y no hay forma de que alguien no enloquezca en ese contexto. Eso es un poco el propósito general de enloquezca y se vuelva al lado oscuro, ¿no? Se vuelva un delincuente, que es lo que le preocupa particularmente a Hernández. Bien, la clase que viene entonces seguimos con los cantos del 7 en adelante. Seguimos pensando, o sea, vamos a los cantos de la catábasis, del descenso del personaje serán, así que no les prometo alegrías ni felicidad para lo que sigue, sino más bien todo lo contrario, dolor. Bien, nos vemos, espero que estén muy bien, que se estén cuidando, las cosas están complicadas, muy complicadas afuera.
tratemos de pensar en la literatura también. Los invito a pensar en la literatura como en el doble carácter, por lo menos en el que yo asumo a la literatura, ¿no? Por un lado, un refugio frente a una realidad que se presenta hostil, y por otro lado también una forma de entender mejor esa realidad, porque podemos entenderla en términos metafóricos, ¿sí? Podemos entender algo de nuestra realidad contemporánea cuando leemos la historia de Martín Fierro. Yo les decía, ¿no? Es como una especie de... Fierro es un universal humano, el tipo el que es maltratado sistemáticamente y que a partir de ahí toma una serie de malas decisiones. ¿Quién no puede empatizar con un personaje al que le pasa eso? Bien, dicho esto, refugio y metáfora, pensémoslo así. Espero que estén muy bien, cuídense y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Hagan por favor el trabajo del matadero, con eso cerramos el primer cuatrimestre de este año tan singular que nos toca en suerte, y ya el trabajo sobre Fierro va a quedar para el segundo cuatrimestre. ¿Está bien? Nos vemos, que estén bien, ¿eh?